pedir de favor que busquemos en la palabra de Dios en nuestras Biblias. Vamos a buscar el libro de Hebreos y vamos a leer en el capítulo 4 y vamos a estar leyendo el versículo 16. Amén. Así vamos a dar lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en esta noche vamos a estar meditando la palabra de Dios, la reflexión que traigo en esta noche de la palabra de Dios bajo el tema: procura alcanzar la misericordia de Dios. Amén. Sabemos, verdad, que todos sabemos que Dios, verdad, es misericordioso. Él es clemente, verdad. Pero, verdad, nosotros también, verdad, debemos de hacer un esfuerzo para continuamente poder, verdad, alcanzar esa misericordia de Dios. Meditando, verdad, en este capítulo, verdad, de la palabra de Dios, en esta epístola a los Hebreos, su escritor, verdad, esto les insta, verdad, a que ellos busquen la misericordia de Dios. Hermanos, ciertamente la misericordia de Dios está todos los días con nosotros. Como caballeros, cada día nos levantamos y tenemos muchas actividades que hacer durante el día, desarrollamos durante el día. Así también las damas, los jóvenes, los niños en la escuela, ¿verdad? Pero en todo eso, podemos ver la misericordia de Dios, amén. Porque que fuera, ¿verdad? Que Dios no tuviera misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces imagínense cómo pudiéramos, ¿verdad? Estar ahora en esta noche. Y justamente en esta noche Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Guardándonos durante el día y reuniéndonos aquí, ¿verdad? Y el gozo del cristiano, hermanos, es glorificar a su Salvador. El gozo del pueblo de Dios es estar agradecido con aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Ya que, verdad, a través de ese sacrificio, ahora somos la iglesia de nuestro Dios. Somos el pueblo de nuestro Dios. Ciertamente Él tiene su pueblo Israel, pero no quiere decir, verdad, que nosotros no somos su pueblo. Nosotros somos su pueblo, amén, porque Él nos compró a precio de sangre. ¿Cuántos están agradecidos? Yo lo estoy, hermanos, porque meditando en el trayecto de mi vida, yo sé que en muchos, no solo se puede decir en una ocasión, siempre el Señor ha tenido misericordia de mí. Él lo mostró, verdad, en la cruz del Calvario, pero no solo hasta allí, verdad, porque es de nosotros, hermanos, esforzarnos en poder buscar la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Como les decía, en el diario vivir, verdad, que Dios nos concede un día más de vida, nos ocupamos, verdad, de todo lo que debemos desarrollar, pero también recordemos, hermanos, que debemos estar pendientes de que dentro de nosotros hay una alma que debemos de diariamente, verdad, nutrirnos de la presencia de nuestro Dios. Para que, verdad, no pase, verdad, cuando leemos la palabra de Dios, no nos pase, verdad, como el pueblo de Israel, como por allá por el tiempo cuando Josué, él muere, verdad, parte con el Señor. Después de ahí el pueblo se fue apartando de la presencia de Dios. Podemos observar que el pueblo fue poco a poco se fue alejando de la presencia de Dios y fue tras otros dioses. Empezó a adorar a ídolos de plata, de bronce y cuánta cosa, ¿verdad? Pero cuando vinieron a darse cuenta, estaban tan lejos de la presencia de Dios. Pero Dios, verdad, que es amplio en misericordia, ¿verdad?
Este pueblo llegó el momento en que al verse subyugados, oprimidos por su enemigo, porque ciertamente Dios es misericordioso, es clemente, pero hay de verdad de nosotros si le dejamos, ¿verdad? La misericordia de Dios ciertamente está ahí, hermanos, pero podemos ver que en este pueblo que se fue alejando de la presencia de Dios, cuando se vinieron a dar cuenta que estaban tan lejos de la presencia de Dios y porque verdad estaban siendo subyugados, oprimidos por el enemigo, clamaron por misericordia. Y Dios, que es amplio en su misericordia, les escuchó. Pero saben, hermanos, que este pueblo entró en un círculo que si Dios los levantaba a un líder en medio de ese pueblo y verdad los libertaba, verdad, del enemigo. Pero en el transcurso de un buen tiempo ellos volvían a caer a lo mismo. Se volvían a alejar de la presencia de Dios. Pero cuando se veían otra vez, verdad, lejos de la presencia de su Creador, de su Redentor, volvían a clamar por misericordia y Dios se movía a misericordia. Pero en como les decía, este pueblo, lo empezó a hacer una y otra vez y otra vez. Pero ciertamente alcanzaron la misericordia, pero verdad, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Aquí al leer este versículo, verdad, en esta epístola a los Hebreos, en el versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo del Dios, verdad que tenemos un sumo sacerdote, verdad, que Él traspasó los cielos, amén. Y Él tiene misericordia de su pueblo y le ayuda en su diario caminar. Pero, hermanos, no olvidemos ese sacrificio precioso que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y es necesario, hermanos, que cada día le busquemos, que continuamente, verdad, nuestro espíritu, verdad, anhele la presencia de nuestro Dios. Que nuestro espíritu, verdad, se alimente, se nutra, verdad, de la presencia de nuestro Dios. Porque sin la presencia de nuestro Dios, hermanos, el humano, verdad, tiende a irse alejando. Y cuando se viene a dar cuenta, ya es demasiado tarde. Y verdad, pueda que, verdad, allá afuera, cuando uno conversa, verdad, y habla de la palabra de Dios, sabe que aquí es bonito y se hace fácil hablar de Dios porque, verdad, estamos en una misma comunión, amén. Y recibimos la palabra de Dios. Pero saben que allá afuera, cuando hablamos de la palabra de Dios a alguien, verdad, que no ha sido cristiano, algunos de ellos reciben la palabra de Dios, otros dicen muchas gracias, a veces dicen lo voy a pensar. Bueno, para venir a los pies de Dios no hay que pensarlo, ¿verdad? Es algo que el humano no debería de pensarlo. Pero saben, hermanos, que es duro cuando no es así de fácil predicarle al impío. No es así de fácil, hermanos, predicarle a alguien que ya ha estado en medio de nosotros. Cuando uno habla con los hermanos que estuvieron en medio de nosotros, incluso con nuestros hijos que se alejan del Señor, saben que su corazón se va entenebreciendo. Se va entenebreciendo. Y se hace tan duro, hermanos, como les decía, que no es fácil cuando uno se pone a hablar de la palabra de Dios con el impío, porque ya ha conocido el Señor y lo que hace es rechazarle. Pero ese es un grave error.
Cuando medito en la palabra de Dios, digo, ay Señor, ten misericordia, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que estos hermanos que se alejan, ¿verdad? Esto pudieran hacer lo que hizo David, hermanos. David imploró a Dios por misericordia. Porque, ¿verdad? Tendemos a fallarle al Señor, hermanos. Somos humanos y verdad, los pensamientos del ser humano son de continuo al mal. Pero Dios, verdad, a través de su palabra nos instruye que si buscamos su presencia, la palabra de Dios es amplia, hermano. Él nos instruye a través de ella. La palabra de Dios, hermanos, es luz. Es luz, porque verdad, cuántos de nosotros, verdad, antes de que viniéramos a la presencia de Dios a reconocerlo como nuestro Redentor, nuestro Salvador, cuántos, verdad, vivían en tinieblas y su corazón estaba entenebrecido. Mas ahora podemos, verdad, comprender el amor y la misericordia que Dios tuvo en ese momento, verdad. Estaba en una ocasión escuchando un testimonio de un hermano y entonces meditando en el testimonio, él bendecía la vida del joven que le había hablado del Señor. Y él, verdad, en el testimonio, él decía esto, dice, yo no sé cómo el Señor, verdad, obviamente él era más mayor y el que le predicó era un joven. Y él decía, verdad, yo no sé cómo el Señor puso a ese joven en mi camino cuando ya de verdad mi vida iba de rumbo a la perdición. Ya no había solución para mi vida. Pero él dice, Dios tuvo misericordia a través de aquel joven y me habló del amor del Señor. Y estoy seguro, hermanos, que muchos de los que estamos aquí, verdad, hoy escuchando la palabra de Dios en esta noche y que nos reunimos aquí, verdad, cada noche a escuchar la palabra de Dios a través de los labios de los hermanos que exponen la palabra del Señor. Yo sé que muchos, verdad, en algún momento, verdad, Dios tuvo misericordia y esto usó a alguien, verdad, para que le hablara de la palabra de Dios. Porque ciertamente, hermanos, el humano no busca al Señor. El humano, hermanos, se enreda en tanto en qué hacer y todo en los afanes de la vida, y lo que menos hace es de buscar la presencia del Señor, de buscar la misericordia del Señor. Y en esta noche, verdad, es necesario que meditemos en este tema. Verdad, ¿cómo podemos alcanzar la misericordia de Dios? La misericordia de Dios, hermanos, está ahí todos los días. La palabra de Dios dice que son nuevas cada mañana. Y si vamos a leer los libros, en el libro de los Salmos, hermanos, usted puede encontrar tanto de la misericordia de nuestro Dios. Y David expresa, verdad, en muchos de los capítulos de los Salmos, expresa, verdad, acerca de la misericordia de nuestro Dios. Cómo Dios tenía misericordia de él cuando salía, verdad, a la batalla. En el momento que él le falla al Señor, verdad, él apela a la misericordia de Dios. ¿A quién más podía acudir David, hermanos? A veces, hermanos, queremos la misericordia de Dios, pero en verdad es necesario que meditemos cómo está nuestra condición. Porque, verdad, queremos la misericordia de Dios, pero cuando a nosotros nos toca hacer misericordia, no somos misericordiosos. Entonces, verdad, ¿cómo queremos alcanzar la misericordia de Dios? Es necesario, hermanos, que si la palabra de Dios viene a nuestra vida esta noche, si lo está haciendo, usted lo está haciendo bien, ¿verdad? Pero si usted analiza que no está haciendo lo que Dios demanda en su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios está aquí para reflexionar y que podamos meditar en nuestras vidas. No, ¿verdad? No, ¿verdad? La palabra de Dios viene
viene a nuestras vidas, ¿verdad? Y solo la escuchamos y viene otro mensaje y lo escuchamos. Pero en cada mensaje, hermanos, en cada reflexión de la palabra de Dios, Dios nos habla de una o de otra manera. Allá en el libro de Jonás, ¿verdad? En el pueblo de Nínive, hermanos, cuando yo leo la palabra de Dios allí, muchos a veces se expresan ahí, dicen, no, que Jonás, ¿verdad? Jonás se huyó de la presencia de Dios, desobedeciendo a la palabra por no ir a dar, ¿verdad?, el mensaje a este pueblo. Y a veces, ¿verdad?, por ahí escucho que dicen, como Jonás, desobedeciendo la palabra, ¿verdad?, de Dios, para no hacerlo. Pero, ¿verdad, hermanos? Saben que cuando leemos aquí, este pueblo, a pesar que, ¿verdad?, su maldad llegó a la presencia de Dios. En ese tiempo este pueblo, ¿verdad?, hacía todo lo malo, todo lo contrario. Y lo que menos hacía era buscar la presencia de Dios. Y dice que la maldad de aquel pueblo, el pecado de aquel pueblo subió a la presencia de Dios. Y Dios, ¿verdad?, manda a Jonás. Y manda, ¿verdad?, palabra, porque Dios no es un Dios injusto, hermanos. Ciertamente Él es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Que da el pago, ¿verdad?, al individuo. Pero, ¿verdad?, si ¿verdad?, nos humillamos en la presencia de Dios y buscamos esa misericordia, ahí está la misericordia de Dios, hermano. Y este pueblo, ¿verdad?, cuando Jonás, ¿verdad?, no lo quiso hacer la primera vez y viene palabra de Dios por segunda vez y él va, ¿verdad?, y pregona contra aquel pueblo. Y Jonás no llevó palabra de él, hermanos, llevó la palabra que Dios le había dicho que tenía que decir contra aquel pueblo. Y meditando, ¿verdad?, en el libro de Jonás, saben que ¿verdad?, creo que no era fácil, ¿verdad?, cuando meditamos, porque imagínense Dios, ¿verdad?, había determinado destruir a aquel pueblo. Pero antes de eso, Él les envía palabra, ¿verdad? Y cuando leemos la palabra de Dios ahí en Jonás, nos damos cuenta, ¿verdad?, que llega a los oídos del rey, ¿verdad?, la palabra que Jonás estaba pregonando en medio de Nínive. Alguien, ¿verdad?, tuvo que ir al rey y decirle que alguien estaba allí, ¿verdad?, dando esas palabras, ¿verdad? Y Dios había determinado ciertos días, ¿verdad?, para acabar con aquel pueblo. Y podemos ver, ¿verdad?, que el rey manda a que el pueblo se cubra de cilicio. Y manda, ¿verdad?, que ese pueblo se abstenga de alimento. Y también, ¿verdad?, no solo el pueblo, sino que hasta los animales. Nadie, ¿verdad?, podía comer. Y él dice, por si alcanzamos la misericordia de Dios. Y ese pueblo alcanzó la misericordia de Dios, hermanos. Podemos ver que ese pueblo alcanzó la misericordia de Dios. Entonces, cuando yo leo la palabra de Dios y digo esto, yo puedo apelar a la misericordia de Dios, porque ciertamente, ¿verdad?, como les decía, no somos perfectos. Y en dado momento le fallamos al Señor, ¿verdad? Pero no nos quedamos ahí, ¿verdad? Porque si nos quedamos ahí lamentando, ¿verdad?, ¿qué hizo David, hermanos? Él no se quedó ahí lamentando todo el tiempo. Él reconoció que había pecado y acudió al que podía perdonarle y restaurarle. Ese mismo Dios, hermanos, está aquí en esta noche. Ese es nuestro Dios, hermanos. Misericordioso, Él es clemente, grande en misericordia, para que, ¿verdad?, nosotros no tengamos una excusa, ¿verdad? Y no podemos decir, ¿verdad?, que la misericordia de Dios no es amplia, porque podemos ver que Él es bueno y misericordioso. Ciertamente, hermanos, tenemos una lucha, ¿verdad? Desde el momento en que venimos a los pies del Señor y rendimos nuestra vida a Él, ¿verdad? Entregamos, ¿verdad?, nuestra voluntad a Dios.
Tenemos una lucha, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Nuestra carne quiere hacer lo contrario, ¿verdad? Pero si buscamos la presencia de Dios se puede, hermanos. Porque cómo podemos, ¿verdad? Esto que hacer que nuestro espíritu, ¿verdad? Esté fuerte entre nosotros y que esté más fuerte que la carne. Si, ¿verdad? No buscamos la presencia de Dios. Si no anhelamos la presencia de Dios, hermanos. El esfuerzo, ¿verdad? Que hacemos nosotros, hermanos, de estar aquí, ¿verdad? Por las noches, ¿verdad? Los días domingos, ¿verdad? Aquí adorando el nombre de nuestro Dios. Pero, ¿verdad? Dios siempre nos está observando, no solo aquí, nos está observando allá afuera. Podemos ver que Él, ¿verdad? Cuando el pueblo de su pueblo Israel se alejaba de su presencia, al parecer como que leyendo la palabra de Dios va como que si Dios lo dejaba, ¿verdad? Porque, hermanos, Dios no quiere nada a la fuerza. Dios esto quiere que seamos agradecidos. Y a través de ese agradecimiento, hermanos, viene ese gozo, viene esa paz en nuestras vidas. Y entonces podemos, hermanos, glorificar el nombre de nuestro Dios. Cuando buscamos la presencia del Señor, buscamos la misericordia de Dios, hermanos. Buscamos la bondad de Dios. Dios tiene piedad de nosotros y nos ayuda a que podamos, ¿verdad?, tener esas fuerzas espirituales para así poder llegar a su casa. Y también allá afuera, amén, podernos conducir de una manera adecuada, amén. De acuerdo a como Dios demanda en su palabra, porque verdad que nosotros aquí, verdad, todos somos luz. Pero ¿qué pasa, verdad, cuando vamos afuera? Tenemos que ser luz allá en las tinieblas, ¿verdad? Porque, ¿verdad? No todos, diario, ¿verdad? No todos trabajamos entre los mismos hermanos. Todos, ¿verdad? Vamos a diferentes lugares y esto, ¿verdad? Dios nos da el privilegio, hermanos, de una o de otra forma. Dios nos da el privilegio y nos presenta las vidas para que podamos compartir ese amor de Dios. Esa misericordia que Dios tuvo con nosotros. Usted la puede compartir con el que, verdad, allá afuera está en tinieblas. Porque, verdad, esto, qué bonito es sentir el amor de Dios, pero cuando uno, verdad, allá afuera se da cuenta, la persona que vive, verdad, a su manera, vive, verdad, alejado de la presencia de Dios, no tienen esa comunión con Dios, verdad, se puede ver la condición de aquella alma, hermano. Pero, verdad, qué lindo es cuando uno allá afuera se encuentra, verdad, con otro hermano, verdad, quizás no de aquí de la misma congregación, pero que abriga la misma fe que nosotros abrigamos, hermano. Se puede ver aquí el amor de Dios en su vida. Pero, verdad, Dios nos da ese privilegio, verdad, de salir, verdad, los que van a la universidad, los que van a la escuela, los que vamos a nuestras diferentes labores. Dios nos ayuda y, verdad, es necesario que le pidamos a nuestro Dios que nosotros sintamos ese amor por esas almas y que tengamos misericordia. Porque, verdad, queremos la misericordia de Dios, pero a la hora, verdad, de que nosotros tengamos misericordia de nuestro prójimo, nos es difícil, ¿verdad? Porque la misericordia del ser humano no se puede igualar a la de Dios. De ninguna forma. La misericordia de Dios, hermanos, es necesaria diario en nuestras vidas. La misericordia de Dios, hermanos, es benevolencia, benignidad, bondad, compasión, gracia. Y es lo que debemos de buscar continuamente para que, verdad, podamos mantenernos, verdad, y poder mantener esa salvación. Ya que por nuestras propias fuerzas, verdad, no lo podemos hacer. Pero si aprendemos a depender de Dios, de la ayuda de nuestro Dios, y pedimos la ayuda de nuestro Dios, Dios nos dará la victoria. Dios nos va a dar la victoria. Porque esto, lamentable, verdad, para
para el ser humano, ¿verdad? Que ha venido al conocimiento de la palabra de Dios y que se aleje de Dios, ¿verdad? Que se aleje de Dios y entonces se pierda. Es lamentable, hermanos, porque esto ha llegado al conocimiento de la palabra de Dios y verdad, por no esto depender y pedir, verdad, la misericordia de Dios y no pedir, verdad, la ayuda de Dios continuamente, esto pierda la salvación. Es necesario, hermanos, que cada día, verdad, esto nos nutramos de la presencia de Dios y busquemos de la presencia de Dios para que así podamos vencer, hermanos. Porque cada uno tenemos luchas. Tenemos lucha, hermano. Pero poderoso es nuestro Dios para darnos la victoria. Cuando yo medito en el transcurso de mi vida, cómo Dios me ha ayudado, ¿verdad? Esto en las situaciones difíciles que tenemos que pasar. A veces queremos, ¿verdad? Ver, ¿verdad? El favor de Dios inmediatamente. Pero, hermanos, tenemos que aprender a tener paciencia. Porque el Señor tiene paciencia con nosotros cada día, perdonándonos. Y a veces, ¿verdad? No podemos, ¿verdad? Venir a la presencia de Dios, ¿verdad? Y pedirle a Dios las cosas y que sean a la manera de nosotros. Porque Dios sabe lo que nos conviene. Y lo que realmente debemos de pedirle a nuestro Dios es su misericordia. Que Él ya la tuvo, ¿verdad? En la cruz del Calvario por nosotros. Pero es necesario, hermanos, que diario, continuamente nosotros aprendamos a depender de nuestro Dios. Cuando meditamos en estos versículos, hermanos, donde leímos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Verdad? Aquí en esta epístola su escritor, ¿verdad? Exhorta a este pueblo, ¿verdad? A que se mantengan, a que busquen, ¿verdad? A la presencia, a que, ¿verdad? Se acuerden de la misericordia de Dios. Y hermanos, yo me gozo de una manera muy especial porque Dios ha tenido misericordia de mi vida, como la ha tenido de cada uno de los que estamos en esta noche. Y porque Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos, es que ahora venimos a ser el pueblo de nuestro Dios. Y es necesario que estemos agradecidos por ello. Porque ¿qué pide el Señor de nosotros, hermanos? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Que le seamos fiel. Porque Él, ¿verdad? Hizo lo que nosotros no podíamos hacer. No nosotros, ¿verdad? Merecíamos, ¿verdad? Por nuestros pecados, ¿verdad? No merecíamos la misericordia de Dios, pero a Dios le place tener misericordia. Entonces vemos, hermanos, que la misericordia de Dios, qué lindo es, hermanos, poderla experimentar en nuestras vidas. Y en el libro de Mateo, en su capítulo 5, allí ¿verdad? Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y si queremos, hermanos, alcanzar la misericordia de Dios, hermanos, es necesario, ¿verdad? Que nosotros seamos también misericordiosos. Porque Dios es amplio, hermanos, para perdonar. Pero también, ¿verdad? Él es necesario que nosotros pongamos también de nuestra parte en buscar y en conducirnos de la manera que Dios demanda en su palabra que debemos de hacerlo. Amén.